Hola a todos. Gracias por unirse a nuestra charla sobre raspado web ético para IA. Mi nombre es Ronnie Shalit. Soy la directora de cumplimiento y ética en Bidata. Bidata es una plataforma líder en la recopilación de datos web. Hemos estado sirviendo a todas las industrias durante más de una década y en los últimos años hemos trabajado de cerca con la industria de la inteligencia artificial, tanto como proveedores para nuestros clientes, como también integrando soluciones basadas en IA propias. Vamos a cubrir muchos temas diferentes en esta sesión. No será una sesión larga, pero espero que aporte valor a todos los que están participando. Siéntanse libres de escribir sus preguntas para la sesión de preguntas y respuestas que tendremos al final. Antes de que entremos en la sesión, quiero enfatizar dos aspectos principales de este seminario web. No soy abogada ni asesora legal, soy contadora, lo cual es igual de malo. Pero más importante que eso es recordar que esta presentación, todo lo que vamos a tratar, no es ni debe considerarse asesoría legal. La regulación está evolucionando rápidamente, como todos vemos en diferentes ámbitos, y en unas cuantas diapositivas veremos un poco sobre eso también, y puede variar de una ubicación geográfica a otra. Además, actualmente se están presentando múltiples casos en tribunales de todo el mundo. Así que, desde el punto de vista legal, la gestión continua de riesgos y trabajar con sus equipos legales es imprescindible. Y creo que este es uno de los puntos clave, pero aún así pienso que lo que cubriremos y compartiremos aquí será muy valioso. También es importante decir que tenemos diferentes empresas y organizaciones representando distintos casos de uso aquí con nosotros, desde modelos de IA hasta agentes de IA y todo tipo de usos de recopilación de datos en general. Así que nuestro enfoque estará en las prácticas de recopilación de datos y no en ningún caso de uso específico de los datos obtenidos. Esta es una distinción muy importante, ya que la recopilación de datos y el uso de los datos son dos aspectos diferentes, con distintos riesgos y posibles consecuencias, que normalmente se mezclan. Ambos son importantes, pero hoy nos vamos a centrar en el aspecto de la recopilación de datos. Así que tengan eso en cuenta a medida que avanzamos y veamos por qué estamos aquí en primer lugar. Así que los tres principales problemas preocupantes son la falta de una orientación clara en lo que respecta a la recopilación de datos, al scraping y a todo lo relacionado con ello. Se trata de la regulación y de disputas legales que vemos literalmente a diario. Y solo en la última semana vimos diferentes anuncios de distintos gobiernos y nuevos casos y así sucesivamente. Y la necesidad de datos no deja de crecer cada vez más. Así que definitivamente hay mucha incertidumbre y por mi experiencia personal, muchas preguntas o incluso falta de información sobre qué es el web scraping ético. Creo que familiarizarse más con algunas de las mejores prácticas que existen y saber qué buscar cuando haces tu propio scraping o compras datos a otra persona es fundamental para construir una infraestructura de datos de IA sostenible y duradera. Perdón. También nos enfocamos en la parte de la recolección de datos porque vemos claramente cómo los datos se convierten en el principal factor diferenciador en el triángulo de IA, de cómputo, talento y datos, y no solo los datos de entrenamiento, sino también el acceso directo a datos en tiempo real. Aunque Internet es la base de datos más grande que la humanidad haya tenido jamás, saber dónde buscar, cómo obtener los datos y cómo asegurarse de que se haga de manera ética es un desafío en sí mismo. Así que nuestro objetivo es realmente conocer, ver y diferenciar cómo se lleva a cabo la recolección ética de datos en comparación con otras prácticas que no son tan éticas, que no cumplen con las normativas y obviamente que a veces incluso son ilegales. Así que, en general, de lo que vamos a hablar es de los riesgos de la recolección y el scraping de datos, los principios fundamentales de la recolección ética de datos web, los rápidos cambios en el panorama regulatorio, sin entrar en los detalles de cada regulación y algunos de los casos judiciales y fallos más interesantes relacionados con el scraping. Les daré una lista de verificación práctica para que todos aquí la recuerden y terminaremos con la sesión de preguntas y respuestas como mencioné antes. Comencemos con los riesgos en lo que respecta a la recolección de datos.
Y desde mi experiencia y punto de vista, normalmente me gusta dividirlo en dos secciones. La primera es el riesgo legal, reputacional y financiero, que suelen estar vinculados entre sí. Hoy en día hay muchas más acciones legales y demandas por parte de los propietarios de sitios web o incluso de otros interesados. Estas tienen implicaciones financieras de altos costos. Puede tomar años y muchos recursos y puede destruir la reputación de una empresa durante ese tiempo solo por estar en los tribunales durante tanto tiempo. Y por cierto, no tiene que ser necesariamente un caso judicial. Incluso publicaciones de alto perfil pueden tener un efecto similar y vemos eso todo el tiempo también. Mucho más en los últimos años con todo lo relacionado con la inteligencia artificial. De nuevo, los titulares siguen apareciendo a diario en todo el mundo. El segundo aspecto es el lado más técnico de las cosas. Un scraping mal hecho puede resultar en bloqueos de IP o acceso restringido, dañar la disponibilidad y calidad de los datos y afectar directamente a tu producto. Estos riesgos no son teóricos y muchas organizaciones se han visto afectadas por ellos. La forma en que te preparas y gestionas estos riesgos puede diferenciarte, y hablaremos de eso en las próximas diapositivas también. En un ejemplo reciente, un proveedor de datos que ofrecía un conjunto de datos de LinkedIn, el cual incluía información no pública, fue demandado y tuvo que cerrar su operación. Y esto no se trata solo del caso de perder a tu proveedor de datos. También se trata de los datos que tú, tu herramienta o tu modelo de IA podrían haber ingerido como parte del proceso de aprendizaje, y ahora te das cuenta de que esos datos en sí y la fuente eran poco éticos. ¿Qué haces cuando ese es el caso? Así que intentaremos no llegar a este punto y te daremos algunos consejos sobre cómo manejarlo de antemano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros y qué puedes hacer tú para gestionar este riesgo mientras sigues recopilando y extrayendo datos? Primero, y probablemente uno de los principios clave, es utilizar solo datos públicos de la web. Aunque la definición de datos públicos en la web no es una formal desde el punto de vista regulatorio, me refiero a datos accesibles en la web sin necesidad de iniciar sesión. Si los datos solo son accesibles mediante un acceso restringido, inicio de sesión o un muro de pago y similares, eso no es información pública. Como veremos más adelante, ceñirse únicamente a los datos públicos y tener la capacidad de demostrar cómo distingues entre ambos, permitiendo uno pero no el otro, y aplicando esas prácticas en toda tu actividad, puede ser una de las cosas más importantes de cara al futuro y te ayudará enormemente. El segundo punto es recopilar solo lo que sea necesario para fines específicos. Esto puede ser muy subjetivo, pero siempre debemos tenerlo presente, entendiendo qué queremos recopilar, cómo queremos hacerlo y por qué queremos recolectar esa información específica. Existe mucha terminología legal sobre esto, como uso legítimo empresarial, uso justo y similares, pero el núcleo de la actividad de scraping debe estar alineado con las necesidades de tu negocio y organización. Definir el alcance antes de recopilar puede ser de gran ayuda y contribuirá a la gestión de riesgos en la recolección y manejo de tus datos. Los siguientes aspectos son cómo protegemos la web. Ahora, esto puede sonar contradictorio, pero al hacer scraping de datos o acceder a un dominio con procesos automatizados y bots, queremos asegurarnos de que nuestro tráfico no dañe ni degrade el rendimiento del dominio. Todos deberían poder seguir usando el sitio web, tanto los bots como los humanos. Y como un ejemplo breve, quiero compartir un ejemplo de cómo esto puede implementarse en la actividad de scraping. El proceso presentado en esta diapositiva muestra cómo medir el tiempo de respuesta del dominio permite al solicitante saber en tiempo real cuál es el estado del dominio y si algún tráfico originado por su actividad está afectando el rendimiento del sitio. Mi objetivo aquí no es enseñar a nadie ni proporcionar especificaciones técnicas. La mayoría de ustedes aquí saben cómo hacer scraping mucho mejor que yo. Mi objetivo es mostrar un ejemplo de cómo el scraping ético requiere un enfoque proactivo. Queremos proteger la web mientras accedemos a datos disponibles públicamente. Así que queremos recopilar solo datos disponibles públicamente y solo los datos que necesitamos, y queremos hacerlo de una manera que evite cualquier daño al dominio. Ahora necesitamos agregar otra capa, y esa es la parte de los registros, los logs.
No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es esto. Muchas empresas de proxies y scraping se enorgullecen o presumen de no guardar ningún registro y al hacerlo afirman proteger a sus clientes. Cuando se trata de scraping ético es todo lo contrario. Mantener registros nos permite monitorear, investigar, aprender y mejorar desde un punto de vista de cumplimiento y ética. Te permite saber si hubo algún problema y poder defenderte ante cualquier acusación falsa. Si no quieres guardar tus registros o cualquier documentación de tu actividad de scraping, es buena idea preguntarte por qué. Por lo general, los registros, y por mi experiencia personal, han sido de gran ayuda para saber, hacer seguimiento y realmente entender el scraping que se está realizando y para prevenir cualquier mal uso o algo por el estilo. Lo siguiente es el manejo interno y externo de cualquier problema. Sé que tener una política está bien, pero no es suficiente. El objetivo aquí es realmente asegurarse de que tu actividad esté protegida. Por eso necesitas tener una verdadera tolerancia cero ante cualquier actividad que no cumpla con las normas, permitiendo que las partes interesadas reporten cualquier actividad sospechosa y también realizando auditorías de terceros para asegurar que tus políticas se cumplan. Y sí, necesitas recursos para hacerlo o necesitas trabajar con un proveedor de datos que pueda ofrecer este nivel de comportamiento conforme a las normas. Pero de cualquier manera, asegúrate de que esa capa de gobernanza y reporte exista y esté activa a diario para garantizar que la ética, el cumplimiento y todo lo que haces esté alineado con tus políticas. Ahora, cuando se trata de regulación, vemos enfoques muy diferentes y vemos distintas regulaciones y planes de acción de los gobiernos. Si necesitamos distinguir entre los dos enfoques principales, creo que la ley de IA de la UE estará en un extremo, con un enfoque muy basado en el riesgo, promoviendo la ética y la seguridad ante todo, y al hacerlo, añadiendo capas de restricciones en lo que respecta a la inteligencia artificial. El código de conducta voluntario de la UE, que ha estado en los titulares últimamente con algunas grandes empresas tecnológicas firmándolo o aprobándolo, como OpenAI, mientras que otras se niegan a reconocerlo y firmarlo, como Meta, definitivamente genera muchos titulares por todas partes y muchas discusiones dentro de la industria. Intenta ser una versión más segura o más suave y amigable y alentar a las empresas de IA a aceptar el enfoque requerido. Pero desde mi perspectiva personal, no creo que este sea el caso, al menos por ahora, ya que todavía queda mucho por alinear y tendremos que ver cómo evoluciona esa parte. Por otro lado, el recientemente publicado Plan de Acción de IA de Estados Unidos, que enfatiza la innovación y el liderazgo estadounidense en la industria de la IA. Parece que Estados Unidos quiere eliminar cualquier barrera que pueda frenar la IA y dejar que las empresas gestionen cualquier cuestión ética. El plan fue calificado como una promoción de la piratería, pero en realidad está demostrando cómo el acceso a datos públicos es crucial para el desarrollo de la IA, y cualquier uso específico de datos que pueda ser cuestionado debería resolverse en los tribunales. Existen marcos regulatorios y borradores adicionales, como la Iniciativa Global de IA de China, también fue publicada recientemente, pero como no queremos centrarnos en la regulación específica, los puntos principales a destacar son que hay un mayor enfoque en las prácticas de recopilación de datos. Personalmente participo en algunas de ellas, representando a los bots en esas discusiones y asegurándome de que todos entiendan que son buenos bots y lo importantes que son hoy en día. Cada vez hay más regulaciones específicas de geolocalización y normativas locales, y cada uno de nosotros debe estar al tanto según la ubicación de su organización, su actividad y sus fuentes de datos. Y la regulación actual sobre privacidad, derechos de autor y todo lo demás sigue siendo aplicable, pero depende de los casos judiciales en curso y de los resultados futuros. Así que definitivamente mantente atento a eso. Ese es un campo que ha estado cambiando mucho, incluso en las últimas semanas, y proporcionaremos algunos ejemplos de casos relevantes de los que podemos aprender. El primero es este fallo de 2024 centrado en el scraping relacionado con Meta por parte de ByteData en Instagram y Facebook, cuando nos enfrentaron nuestras políticas, nuestra tecnología, el cumplimiento y la ética
Eso fue lo que nos guió en la decisión de luchar esta batalla por los datos públicos de la web. Este fue un caso increíble donde nuestra ética y transparencia nos permitieron mostrar nuestro enfoque ético integrado. Y a pesar de los repetidos intentos de cuestionar nuestras prácticas, pudimos demostrar de manera detallada por qué y cómo solo apoyamos la recopilación de datos públicos de la web. Otro ángulo interesante de estos casos es la declaración del juez sobre la resolución de CAPTCHAs, que sé que es algo en lo que muchos de nuestros clientes y muchas industrias también se enfocan, enfatizando que resolver CAPTCHAs no significa acceder a un sitio protegido ni atravesar muros de privacidad. Y dejando en claro que Meta ha dejado la puerta abierta al decidir no colocar todo su contenido detrás de un inicio de sesión. Y hay una razón para que ellos hagan eso. Así que, nuevamente, solo se enfatiza la importancia de los datos públicos y el acceso únicamente a datos públicos como un medio para la recopilación ética de datos web. No es el único medio, pero definitivamente es una parte muy importante cuando se maneja el scraping a gran escala. Otro caso en el que ByData lucha por mantener los datos públicos accesibles es el de los casos en curso con X, anteriormente Twitter, que fue desestimado inicialmente con el juez diciendo que X no es dueño de Internet. Definitivamente es una afirmación muy importante cuando se trata de las grandes tecnológicas y la propiedad de los datos en la web. Y un seguimiento por parte de X con un caso judicial actualizado que también se está finalizando en estos días. ByData continúa operando como siempre, basándose en nuestros principios de cumplimiento y ética, los cuales siguen siendo desafiados, pero somos capaces de diferenciar claramente el scraping ético del no ético. Aconsejaría a todos los que no estén familiarizados con esos casos judiciales en específico que pueden ir y leer el resumen completo de los casos judiciales. Creo que hay muchas lecciones aprendidas y que es importante entender el punto de vista respecto a esos casos. Y definitivamente es algo de lo que estamos muy orgullosos y que nos ha ayudado a demostrar cómo lo que hacemos y cómo la recolección ética de datos web es importante y puede ser utilizada para el bien en los negocios y en general. Otros casos interesantes incluyen a Anthropic y su entrenamiento de IA basado en diferentes libros. Si estás familiarizado con este caso, fue desestimado recientemente por un juez estadounidense, pero hubo un seguimiento respecto al uso de libros pirateados que también se utilizaron y que no eran propiedad legal. Creo que esta parte refuerza la importancia de cumplir primero con las normas y regulaciones vigentes. No hagas nada ilegal, independientemente de si usas IA o no. El uso de fraudes o de cualquier cosa que no sea propiedad legal de alguien, y en este caso parece ser muy claro, definitivamente no debería formar parte de tu recolección de datos y no debería considerarse lo que llamamos datos públicamente disponibles. Los propios datos no se obtienen de manera legal. Así que otros casos relevantes como la industria para adultos contra Meta que tenemos ahora, Disney contra Midjourney, HiQ Labs, LinkedIn y otros, creo que también son muy importantes. La mayoría de los que se mencionan aquí todavía están en los tribunales y tendremos que ver cómo se resuelven en el futuro, independientemente de cualquier uso específico de la IA. Pero definitivamente es algo a lo que hay que prestar atención y creo que veremos cada vez más actualizaciones y casos muy importantes resolviéndose. Esperemos que en un futuro cercano, al menos según lo que esperamos. Entonces, ¿qué hacer? Conoce tus fuentes de datos, los proveedores de datos, solo datos disponibles públicamente, como mencionamos antes, pero no se trata solo de datos disponibles públicamente. También se trata de que si estás utilizando algún proveedor de datos o algún intermediario para recopilar la información, hagas tu tarea. Conoce con quién estás haciendo negocios y de dónde y cómo obtienen los datos. No todos los intermediarios o proveedores de datos son iguales. Como mostré antes, hay casos en los que proveedores de datos han estado vendiendo información no pública a diferentes organizaciones y necesitas saber con quién estás haciendo negocios. Hay una comparación muy interesante entre diferentes proveedores de datos, evaluaciones comparativas, aspectos éticos y demás. Si te interesa, contáctame después de la sesión. Estaré más que feliz de compartirlo.
pero creo que este es el aspecto clave y algo que definitivamente considero un diferenciador entre un desarrollo de IA sostenible y uno que no lo es. La segunda parte es proteger la web. Como hablamos, monitoreo de salud, límites de velocidad y otras herramientas técnicas. Nuevamente, esto se trata de ser proactivos, querer y entender que satisfacer tus necesidades de datos, debe ir de la mano con proteger la web y asegurar que todos puedan seguir usando los sitios web, los dominios. Y queremos trabajar juntos. Y creo que esto es algo muy importante para la industria en general, independientemente del caso de uso. Hablamos sobre la parte de los registros y creo que esto no es solo para corrección de errores técnicos y demás, que es usualmente como los grupos de datos o los productos hablan sobre los registros. Los registros también son una parte muy importante de la ética y el cumplimiento de este tipo de actividad. Y esto definitivamente es algo en lo que vale la pena invertir y explorar cómo puedes usarlo a tu favor. Trabajar con tus partes interesadas y permitir mecanismos de reporte directo, ¿eh? Nuevamente, si realmente queremos ser transparentes, si realmente queremos recibir retroalimentación, si realmente queremos aprender y mejorar, esa comunicación y esos canales de reporte son muy importantes, tanto desde una perspectiva interna dentro de la empresa como fuera de ella, para obtener esos conocimientos, ver si algo salió mal y luego actuar en consecuencia. Y obviamente esto requiere que investigues cualquier actividad anormal, ya sea que la hayas descubierto, recibido una notificación o que haya sido reportada. Al tratar con una recopilación de datos a gran escala, es casi seguro que a veces las cosas no se hagan de acuerdo con las políticas o que ciertas situaciones desafíen las políticas de diferentes maneras. Debes saber y asegurarte de que estás en la posición adecuada dentro de tu organización para poder aportar información sobre esas decisiones importantes, con el fin de garantizar que tus políticas y tu marco de gobernanza en cuanto a cumplimiento y ética estén implementados. Y por último, pero no menos importante, las noticias y actualizaciones ocurren a diario. Te animamos a que participes en sesiones como esta y continúes la conversación directamente si tienes alguna pregunta. Sigue la normativa, consulta con tus equipos legales. Yo sé que hago lo mismo y creo que esto es algo que, independientemente de cualquier cambio o de los casos que lleguen a los tribunales, lo que discutimos aquí es la parte fundamental de la recopilación de datos y todo lo demás debe estar por encima de eso y debe ayudar a respaldar esa recopilación ética de datos web y el cumplimiento. Una última cosa antes de que terminemos y volvamos a la sesión de preguntas y respuestas. Quiero hablar sobre la ARDC, la Alianza para la Recopilación Responsable de Datos. Mantener la web accesible, mantener los datos públicos como públicos y realizar scraping de manera ética no es solo cosa de ByData ni de ninguna de sus organizaciones en particular. Es un esfuerzo conjunto y me alegra que la ARDC lo promueva mediante discusiones entre organizaciones, obligaciones técnicas, participación activa en iniciativas de establecimiento de estándares como la IETF y otras, y muchas más actividades, con miembros y colaboradores de Common Crawl, Internet Archive, OpenAI, ByData y muchos más. Les invito a todos a visitar su sitio web, unirse a la alianza y seguir promoviendo la recopilación ética de datos web. Todos son bienvenidos a hacerlo. Hay un enlace al final, pero también recibirán la presentación más adelante. Échenle un vistazo. Estaremos más que felices de recibir a más participantes y de que se unan o simplemente de compartir la información que hay dentro de la alianza, porque de nuevo, solo con compartir la información y trabajar juntos, creo que podemos mantener los datos públicos como públicos, lo cual es importante para todos los diferentes usos, incluida la inteligencia artificial.